Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafió el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard B. Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular.
Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación Neuma Multimedia. Escuchas su sonido. ¿Quién como tú, tan soberano y digno? ¿Quién como tú, temible en majestad? Se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad.
Gracias, Ricardo, gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Muy contentos de poder estar aquí a través de Neuma Multimedia, presentar este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Les saluda el pastor Román García y como siempre es un gusto ya estar listos a esta hora de la mañana, conectados, compartiendo este tiempo y dando gracias a Dios por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Hoy jueves, ya sabe, en compañía del pastor Javier Flores. ¿Cómo estás, pastor? Muy buen día. ¿Cómo amaneciste, Paz? Pues bien. Qué bueno, gracias a Dios. Contentos de saludar a todos nuestros hermanos y amigos. Sí, así es. Toda la familia de Dios. Acompañándonos. Dios les bendiga, les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro. Así es, sobre así nosotros. Así es, y nos dé entendimiento. Tenga misericordia de nosotros, nos dé su paz. Amén, amén, así sea, conforme a la bendición. Queremos también saludar a nuestro hermano Ricardo, que está ahí en los controles. Gracias, Ricardo, buen día, bendiciones para ti. Ya listos, ya dispuestos para... Ya el ejército de Ricardo ya salió de vacaciones. Está de vacaciones, Paz, está de vacaciones. Está bien. ¿Verdad, Richard? Todos los chicos. Descansando, sí. Todos los chicos. Antier me tocó ver a Gloria, ¿verdad? El lunes o martes. Sí, me tocó verla ahí a Gloria, que sí vino. Aquí andaba, gracias a Dios. Y con mucho gusto. Le queremos recordar que tenemos teléfono en cabina 844-696-8450. Ahí se puede comunicar con nosotros. 844-696-8450. Y para mensajes o WhatsApp estamos en el 844-880-4873. Mensajes o WhatsApp 844-880-4873. Pues ya más que listos, más que dispuestos para compartir la palabra. Tengo yo aquí el Salmo 128. Salmo 128. Y voy a leer del 1 al 6 todo el Salmo. Invitándole a que nos acompañe ahí. Salmo 128 del 1 al 6. Dice que es un cántico gradual y como título se le añade aquí la bienaventuranza del que teme a Jehová. Y dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ya nos dimos cuenta que temer a Dios es andar en sus caminos, por lo que leemos aquí. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Qué promesa, Paz, tan maravillosa. El temor a Dios, el andar en sus caminos. Fíjate, el trabajo, dice, cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Segundo que plantea aquí, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y luego tus hijos, dice, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Fíjate, yo voy a hacer un alto aquí antes de leer los otros dos versículos, el 5 y el 6. Siempre he considerado que Salomón, aparte de pedir sabiduría y ciencia, porque vemos que pidió 2 de los 7 espíritus, o de la plenitud del Espíritu Santo, que es espíritu de sabiduría y de ciencia, tuvo que haber pedido espíritu de temor de Jehová, según yo, aunque sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero para mí es un ejemplo que le doy a los muchachos, que no pudo haber vivido Salomón si hubiese tenido temor de Jehová hasta el final, ¿verdad? Porque sabemos que al adquirir sabiduría vino temor a su vida, porque es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Pero sabemos que no se mantuvo así. ¿Qué hubiese pasado con una vida de esa manera? Pero lo veo en el día a día con hermanos o hermanitas que son temerosos de Dios. Y qué diferencia, qué bonito. O sea, no solamente, lo digo con cuidado, el llamado a ser cristiano, sino ser gente temerosa del Señor.
Amén. Sí, porque eso nos asegura la paz, pues, Sí, nos asegura ese compañerismo con Dios, Sí. nos asegura la paz de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas por esa comunión que tenemos con Él. Y realmente, pues, es una vida de bendición, pues. Sí. Es una vida totalmente de bendición el hecho de temer al Señor, de andar en sus caminos. Sí. Todo es para bien, ¿verdad? Sí. Como lo dijo claramente, como lo dice claramente en el libro de Josué. Sí. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, es cierto. Imagínate. Sí. O sea, nos rodea. Qué gran promesa, ¿verdad? Nos rodea con el favor, ¿verdad? Y con la gracia. Amén. Ahorita por causa de la cuestión de mi trabajo y todo, que venía para acá rumbo al programa, sí, y que venía manejando y digo, tan seguro que es estar en los caminos de Dios. Amén. ¿no? Amén. Porque estás blindado, o sea, Sí, Dios está sí. alrededor, ¿verdad?, de aquellos que le temen, y el Señor protege a su pueblo. Sí. De hecho lo hace el Señor a pesar de que a veces pues no nos falta la sabiduría, nos falta, pero el Señor nos llama siempre a esa sabiduría, pues, nos llama siempre a vivir bajo esa bienaventuranza, ¿verdad? El Señor quiere plenitud en nuestras vidas. De hecho Él dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y esta vida en abundancia implica pues qué otra cosa más que la bienaventuranza de temer al Señor. Sí, ¿no? sí, así es. Estar bienaventurado, una de las definiciones es que es feliz. Feliz, ¿verdad? feliz, sí, 3 veces bendecido. 3 veces bendecido, 3 veces feliz. Entonces, así es. Pues imagínate, el hecho de temer a Jehová nos asegura la bienaventuranza. Sí, así es. Y siempre poner este ejemplo, o sea, de todo lo que se dice, ayer leí el Salmo 131 con Jaime, y siempre poniendo el máximo ejemplo de esto en el Señor Jesucristo. Qué vida, qué próspera vida, qué eficiente, qué eficaz el propósito. Sabemos que el Señor Jesús humanamente no se iba a casar, pero se va a casar con la esposa, y va a tener a sus hijos a la mesa como olivos. O sea, sabemos que de alguna manera esta promesa en la persona de Jesús, yo no veo a nuestro Señor Jesucristo batallando nada, sino en la provisión de todo, en la alegría, en el gozo, en el respaldo de Dios continuo, paz. O sea, ese temor de Dios que nos preserva. Yo lo he comentado ya en algunas ocasiones, pero no es temor a Dios, aunque sí lo implica, pero es temor de Jehová. O sea, qué hermoso es que el Señor nos permita conocer ese temor. Me preguntaba a alguien, le digo, es que es algo que te preserva, es algo que Dios deposita en ti y que dices, sabes que no, más allá de aquí no, porque ese temor de Jehová, que es parte del Espíritu Santo, cuando lo tienes, cuando está vivo en tu corazón, pues te frena, pero luego trae todas las recompensas que está mencionando alrededor. O sea, aquí la bienaventuranza es temer a Dios, y de ahí se deriva, oye, cuando comas el fruto de tu trabajo, o sea, que es algo tan satisfactorio para el ser humano, o sea, poder disfrutar pues el fruto de su trabajar. Ahorita que dices, todavía no vacaciones, pero qué bendición el fruto de nuestro trabajo, qué bendición el ver, oye, pues se afana uno, se esfuerza y quiere ver resultados, ¿verdad? Y entonces es parte de, pero imagínate el que no teme, y el que cuánta gente vive sin temor de Dios y va atropellando y llevándose de encima a medio mundo, y para que luego termine en nada. Pero aquellos que tienen el temor de Dios, pues el fruto de su trabajo, su esposa, sus hijos, todo es una bendición integral, ¿verdad? No es la búsqueda del dinero, no es los bienes materiales, es el todo, ¿verdad? De una manera que sabemos también que no estamos buscando ni las riquezas, ni mucho menos, sino que tú volteas a decir, Señor, cuán agradecido estoy por lo que haces, ¿verdad? Con ese contentamiento también, Sí. con ese contentamiento, porque no es de que no he llegado allá, no.
es decir, mire Señor, qué bendición. Ayer estábamos comiendo un aguacate en la cena, ahí con tantito chile serrano y otras cositas, pero le decía a mi esposa, te pules, bárbaro. Te pules con aguacate. Qué bárbaro, qué bueno está el aguacate. Y ese sentir de que estás comiendo y estás tan agradecido, no por lo que tienes o lo que no tienes, sino dices que bueno es el Señor para con nosotros. No me estoy dando porque sea la persona que tema a Dios, pero he visto mucho de esto en mi vida. Sí, creo que la gloria siempre se la damos al Señor, pues, y sabemos que Él es el que nos ha enseñado. Lo que nosotros sabemos hasta ahorita, Él nos los ha mostrado. Él nos ha enamorado, ¿verdad? Amén. Él nos enseña sus caminos. Sí. Y por esa gracia y esa misericordia vamos conociéndole, ¿verdad? En ese progreso de conocerle al Señor. Y Él nos va rodeando de su favor y de su gracia. Y todo es por causa del Señor, ¿verdad? Porque Él nos amó primero y nosotros le amamos a Él porque Él se ha mostrado a nuestras vidas. Es la realidad, pues. O sea, Él nos ha mostrado su sacrificio de amor en la cruz, nos ha hecho ver su gran misericordia y nos ha enamorado y nos ha enseñado, ¿verdad?, el camino. Por eso muchas veces encontramos al salmista diciendo, endereza mis veredas, ¿verdad? Sí. Enséñame, oh Señor, tus caminos, que pueda en mi corazón guardar tus dichos, ¿verdad? Sí. Porque todo eso pues nos va a hacer actuar en obediencia a los mandamientos del Señor. Sí. Y si actuamos, porque eso nos hace amarle, y amarle, tú sabes que el que ama a Dios guarda los mandamientos, ¿verdad? Sí. Y el Señor se manifiesta a Él, porque dice, yo me manifestaré a Él, ¿verdad? Pues si guardamos el mandamiento, y entonces viene todo lo que está en la palabra del cumplimiento de los mandamientos en Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20, por ejemplo, ¿cuáles son los mandamientos? Pues amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Saber que no hay dioses ajenos delante de Él. Sí, así es. Y por ejemplo, santificar el día de reposo, pues, saber que hay un día que nosotros debemos de apartarle al Señor, ¿verdad? O sea, un tiempo, también nos habla de ese tiempo, ¿verdad? De apartarle para Dios. Y entonces todo eso nos hace vivir en equilibrio y en bendición. Sí, amén. ¿No? Sí, fíjate, ahorita que mencionas del descanso, del reposo, que ya hemos platicado aquí, que es más que tal o cual día, sino el venir al Señor y estar en Él, descansar en Él. Sí. Digo, hay varios días que nos podemos congregar, porque a veces la gente confunde el congregarte con el reposo. Para nosotros los ministros, a veces los días más ocupados son precisamente los días de culto, ¿verdad? Porque, digo, aparte de otras tareas, pues hay que atender, ¿verdad? Pero cuán importante es que nosotros sepamos venir al Señor a descansar en Dios, a reposar, porque eso es lo que Él sigue demandando de nosotros. Y pensando en Israel, por ejemplo, que fue a quien se le dio el guardar el Sabbat y esto, cuando pensamos en Israel, venían de la esclavitud, no sabían lo que era descansar. Y hoy en día hay gente que no sabe descansar, o sea, no para ni por nada, pero digo, que bueno que sean muy trabajadores, que bueno, que gloria a Dios, pero hay que aprender a venir al Señor, a descansar en el Señor, y que no todo es trabajo y que no todo es el negocio. Si lo haces fuera del Señor, te va a traer consecuencias, porque estás rompiendo lo que Dios ha establecido. Simplemente nuestro cuerpo como la tierra. Si nos dedicáramos a la tierra, si yo tuviera el privilegio de sembrar, no tengo tierra para sembrar, o no tengo esa actividad, pero si tuviera esa oportunidad en alguna etapa de mi vida, me gustaría implementar el del séptimo año, descansar la tierra y ver los resultados que están en la promesa. O sea, Dios es fiel a su palabra, y cuando uno tiene temor de Él, conoce sus mandamientos, los guarda y ve la manifestación de ello. Porque ahorita quería añadir algo, Paz, porque hay ocasiones que dicen, no, es que yo desde que soy cristiano. Sí, qué bueno que eres cristiano, gracias al Señor, pero qué importante es
que se tema a Dios. Fíjate, Amén. Como testimonio voy a decir esto, y mi esposa siempre lo comenta, que después de una situación ahí adversa que vivió pues en donde ella pensaba proyectar su vida a futuro con una persona hace muchos años, y que se decepcionó totalmente y esperaba lo mejor de una persona pues muy cercana a la Biblia, y ella dice que dijo, no, pues es que o ya no, y cuando Dios trata en su corazón, pues sí puedes pedir. Y ella dice que le comenta al Señor, que le enseña a pedir diferente, y decía, dame una persona que sea temerosa de ti. O sea, ya no quería un cristiano, ¿verdad? O sea, para su vida, dame una persona que sea temerosa de ti. Que fue cuando dice ella que cambia su oración, y bueno, ya nos conocimos, pero a lo que vamos es que hoy en día, entre cristianos, entre ministros, entre gente de Dios, hay que buscar esa gente temerosa de Dios y ver los claros ejemplos, porque aún como cristianos, Paz, hay amigos, hay hermanos que dices, híjole, pues no, ¿verdad? O sea, no hay temor de Dios, no hay conocimiento de Dios. Decía yo el otro día a los jóvenes, lo digo con mucho cuidado, les decía, hay que venir vestidos bien, con decoro, pero con pudor, porque a veces los jovencitos, las jovencitas son, y les decía yo, y si alguna jovencita o algún jovencito dice, no, Paz, es que Dios conoce mi corazón, o sea, como justificando que como Dios conoce mi corazón, pues no importa el atuendo. Y les decía, no, si dices eso, Dios conoce mi corazón, entonces estarías diciendo que Dios conoce tu corazón, que poco le conoce a Él, porque si le conociera, entendería que hay lugar para todo, ¿verdad? Y que como pueblo de Dios tenemos siempre un cuidado en todas las cosas. Entonces, sin irnos a ningún extremo, ni ahorita empezar a decir que si esto no, les decía yo, el hecho de que Dios conozca tu corazón implica tu corazón se manifiesta a través de si conoces o no al Señor. Entonces, hoy en día es el temor de Dios tiene que ser algo muy valorado dentro del pueblo de Dios, y que a veces se desestima, sobre todo porque se ha infiltrado muchas corrientes que no son bíblicas, que utilizan pasajes bíblicos para hacer sus propias filosofías, ideologías, pero tú dices, oye, pues ya no están en el completo consejo del Señor, sino en una parcialidad, y no se promueve el temor de Jehová. Amén. Que tiene gran valor. O sea, este Salmo 128, quienes hemos visto, vamos a decir parcialmente, porque vamos en esa búsqueda, es qué bendición es esto, qué bendición es poder ver esto que dice el Salmo 128, que es verdad. Así es. Y los que tenemos esposa y tenemos hijos y tenemos cierto temor de Dios, y insisto, parte de mi oración al Señor siempre es dame temor de Jehová. Pero lo ves, Paz, o sea, ves en tus hijos, ves en tu esposa, ves en tu mesa, lo ves en tu casa, lo ves en muchas áreas, y luego se destaca entre unos y otros, y dices, pero es solamente la obra del Señor. Y como tú bien lo dijiste, Dios nos ha mostrado lo que nos ha mostrado. Por eso es como sacar la tarjetita y decir, oigan, pónganle atención al temor de Dios, pónganle atención al pedirle a Dios temor de Jehová, porque a veces entre nosotros pues somos tentados a salirnos de lo que Dios establece, y no nos damos cuenta, porque a veces es muy seductor, ¿verdad? El pecado siempre el pecado, está en la puerta, ¿verdad? Exacto. Y no está ese temor de Dios. Y cuán importante es hoy en día, y cuán importante es en los ministerios, y cuán importante es entre los colaboradores o ministros, cuán importante es entre los que tienen años o los que vienen acercándose al Señor, que siempre exista ese temor. Ayer hablaba con un joven de la iglesia y platicábamos de un tema, y le digo, ¿aprendiste la lección? Me dijo, sí, pastor. Le digo, no vuelvas a hacer esto, tema X.
pero es mostrarles, oye, esto representa temer a Dios. Esto representa que conoces a Dios de alguna o de otra manera. Y vemos la bienaventuranza. Tu trabajo te irá bien, tu mujer, tus hijos. He aquí que será bendecido, vuelvo a insistir, el hombre que teme a Jehová. Pero qué terrible es cuando viene el pecado, qué terrible es cuando se nos va el temor de Dios y empezamos a incurrir en cosas y empezamos a ver, así como habíamos visto la bendición, pues ves el revés, mano, donde dicen, oye, espérate, no era así. Y no es que a veces llegamos a pensar, bueno, es que como soy hijo de Dios, Dios tiene que hacerlo. Espérame, tenemos que ser hijos de Dios que temen a Dios, hijos de Dios que andan en el temor de Dios, conociendo sus caminos, andando en ellos, conociendo su palabra, guardando su palabra. Amén. Sí, dice, bienaventurado serás y te irá bien. Te irá bien. ¿Verdad? Amén. Bienaventurado serás y te irá bien. Y luego después habla acerca de la familia, la bendición de la familia. Y en el versículo 4 dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Amén. O sea, habla de una certeza. Es una promesa. Una sí, promesa. Una promesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Sí, sí. Y pues yo le pido en el amor del Señor a todos aquellos que están conectados y que están viendo esta primera parte, yo les invito a que hagan de su oración en una parte, digan, Señor, dame temor de Dios, enséñame a amarte, enséñame a guardar ese temor, porque a veces pasa, es bien fácil contra el Señor o contra el prójimo o a veces decimos, no, pues ese ni es cristiano, fíjate, y dice el Señor, no, pero yo te conozco. O sea, ese temor de Dios no es meramente ceremonial o del culto, es la vida práctica. Es la vida práctica. Saber que siempre estamos ante los ojos del Señor. Amén, sí, y que lo que va a traer esa bendición, porque creo que todas las familias pues desean estabilidad, armonía, tranquilidad, paz, ¿verdad? Sí. Pero la fuente es el Señor. Es el Señor. El temor a Dios. Amén. ¿Verdad? El guardar sus mandamientos, o sea, el amar a Dios. Esa es la fuente de la bendición. Sí. ¿Verdad? Porque a veces ¿cuántas familias en el mundo no desean todo y procuran hacerlo? Sí, claro. ¿Verdad? Procuran tenerlos satisfactores y de esa manera materialmente decir, voy a tener paz en mi hogar. Sí. ¿Verdad? O procuran... O cuando tengamos todo esto vamos a ser felices, y cuando logremos este objetivo, ya que consigamos, o ya que viajemos, o ya que... Sí, o simplemente hasta recurren a cursos de, no sé, psicología, etcétera, pues para poder relacionarse en familia y estar bien, ¿verdad? Sí. Ver de qué forma. Pero en realidad, o sea, la fuente de la felicidad, ¿verdad? Es el Señor. Sí. En Él hay plenitud de gozo. Sí, pensaba yo en cuánta gente no está buscando la felicidad en lo material, en lo económico, y se traza metas, pero incluso pensando como papás a veces, es que cuando le dé todo a mis hijos, cuando le dé a mi esposa, y sale contraproducente. De hecho, el que no tiene temor de Dios, el tiempo de la prosperidad son los tiempos más peligrosos y más vulnerables, ¿verdad? El tiempo de bienestar económico. Y cuántas veces en esa misma falta de temor de Dios, pues atropellas, haces ¿cómo se llama? Cohechos y cuanta cosa, todo por llegar a aquello, y solamente te va a traer consecuencias de mal, lejos de lo que tú esperas, ¿verdad? Porque me gusta mucho cuando el Señor en Jeremías dice, para darles el fin que esperan. O sea, Dios sabe que tenemos deseos, ¿verdad? Dios sabe que tenemos anhelos, o que deseamos o anhelamos tales cosas, pero es a través de Él, como bien lo dices. O sea, es el Señor, y penosamente a veces se nos va ese temor de Dios, o no estamos conscientes de vivir en el temor del Señor, y no es para nada bueno. Por eso a mí este Salmo 128, ahorita que lo estamos leyendo, el versículo 4 dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén, amén.
Y entonces si todo hermano que inicia hoy en Cristo, o familia que está reconciliándose con Dios, ayer antier me tocó también saludar a alguien y decirle, Dios le anda buscando, acérquese a Dios. Le decía a esta persona, acérquese, Dios le anda buscando. Si esas personas deciden caminar con Dios y deciden caminar en el temor de Dios, una expresión que usamos, no te lo vas a acabar, ¿verdad? O sea, va a ser tanta la bendición, tanto el favor de Dios, porque es verdad, tiene cumplimiento, y hemos visto a los hombres y mujeres de la Biblia temerosos de Dios, que les va conforme aquí dice el Salmo 128. Sí, pues vemos por ejemplo la vida de Jopas, o sea, era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Y tú ves, o sea, cómo el Señor, pues, precisamente era uno de los argumentos de Satanás. Sí, decir, sí. Lo tiene rodeado. Pues ¿cómo no te va a temer? Pero es que él estaba en el cumplimiento de la promesa del Señor. Sí, así es. ¿Verdad? O sea, te irá bien, porque era un hombre temeroso de Dios. Sí. ¿Verdad? Sí, y se manifestaba cada mañana. ¿Te acuerdas que presentaba sacrificios por él y por sus hijos? Quizás mis hijos anden mal, fíjate hasta dónde iba ese temor, porque amaba a su familia, ¿no? Amén. Sí, dice nuestra hermana Ana Ochoa, nos da la cita de Eclesiastés 12:3, ¿qué dice? Que dice el todo del hombre, sí. ¿verdad? Que si mal no recuerdo, ¿verdad? Dice que teme a Jehová y apártate del mal. Sí, el fin de todo discurso es teme a Dios. No sé si sea la cita. Pues, sí, 12:13, no, sí. Estás así. Pues. Dice, el fin de todo discurso oído es teme a Dios. Teme a Dios y apártate. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Teme a Dios y apártate del mal. Ahí lo resume ya Salomón después de haber pasado por todos los todo haberse dado a todo tipo de cuestiones, ¿verdad? Dice de que prosperidad, de riqueza, que le dio a su carne todo lo que quiso. Le dijo, pero al final se da cuenta de hasta cosas, o sea, que dices tú, bueno, edificó, construyó, que creo que incluso hablábamos hace poco en un programa acerca de que el Señor se agrada también de eso. Sí, pero fuera del Señor no. ¿Verdad? Y él lo hizo ya fuera del Señor en su vanidad y pues se dio a la cuestión del conocimiento, ¿verdad? Sí. Y pues encontró que era vano. Sí, sí, porque en eso aspiraba, digo, pues no es la riqueza, pues déjame ver si el conocimiento de las cosas, el estudio, tampoco lo encontró ahí. Qué triste que hay muchas vidas que todavía no se dan cuenta que ahí no están, y lo siguen buscando. Pero sí, terminó escribiendo algo como eso, ¿verdad? Teme a Dios. El fin de todo discurso oído es teme a Dios, guarda sus mandamientos, apártate del mal. Vuelvo a insistir, el Salmo 128 hablando de la bienaventuranza del temor de Dios. Algo que yo digo que cada vez más se requiere. Y lo voy a decir con mucho cuidado. ¿Cuánto más entre los ministros, cuanto más entre los que colaboramos y servimos, que haya temor de Dios, ese temor que te paraliza para no hacer algo que atente contra el Señor o contra su palabra. Amén. Tiene muchas ventajas, pero aparte, todos aquellos que somos llamados ministros del Señor, que estamos pastoreando, ministrando, lo que sea, liderando, tenemos una doble responsabilidad. Amén. Y perseverar, pues, en el temor, ¿verdad? Perseverar porque es un caminar, un andar de todo tiempo, y el Señor fue muy, muy práctico y bueno, o sea, el Señor nos enseñó, ¿verdad? Y nos dio la oración modelo, simplemente. Sí, pues. Si tú ves la oración modelo, la del Padre Nuestro, pues el Señor nos habla acerca de todos los elementos que nosotros deberíamos de tener siempre presentes en nuestra vida, en un temor del Señor. Sí. Santificar al Señor, ¿verdad? Glorificar su nombre. El hecho de orar, ¿verdad? Para que seamos guardados del mal y de la tentación. Sí. Todos los días, sí, ¿verdad? Sí. Estar en ese contacto. El buscar su voluntad. El buscar su voluntad, ¿verdad? El pedir porque se establezca el reino del Señor, que venga el reino, ¿verdad? Así es. Del Señor. Entonces, creo que el Señor no nos dejó desprovistos ni huérfanos, pues. No. Nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó su palabra, nos ha rodeado con su favor el Señor, ¿verdad? De su gracia, y nos ama tanto.
Fíjate, pienso yo en el tema, en las oportunidades para el pecar, en las oportunidades para salir del temor de Dios. Y ahí creo yo que el enemigo es un facilitador de las cosas. O sea, vi un escrito ayer porque hubo un vehículo que se volteó aquí en la carretera Saltillo-Monterrey, un tráiler con papel higiénico, y que la gente se presta a la rapiña. Yo ya lo he dicho a la congregación, y una de las cosas que se dice cuando se voltea un vehículo de transporte y que la gente se acerca a ver qué se cayó ahí, es que dicen, es que la mercancía está asegurada. Entonces yo les preguntaba a los hermanos en algún momento, ok, eso es un acto de rapiña y es muy condenado por el Señor. O sea, y yo les preguntaba, a ver, si la mercancía está asegurada y la gente llega y levanta la mercancía, que eso sea en todos lados penosamente, pero mucho en México tristemente, y yo les preguntaba, ¿a quién le está robando esa gente? Pues, no sé, o sea, yo les pregunto, si la mercancía está asegurada, ¿a quién le está robando? Entonces, piensan y les digo, pues a la aseguradora, porque una manera de recuperar, entre comillas, la aseguradora, el hecho de que va a pagar el daño, pues es que recupera de entre lo perdido. Pero es muy triste porque el caso de estos días, ayer, antier, no sé si vieron la noticia, es que era papel higiénico. Y la gente estaba ahí sacando el papel higiénico. Y a veces alguien dice, no, es que la ocasión hace al ladrón. Cuando hay temor de Dios, dice, sabes que esto está mal, esto no está bien. Y pongo un ejemplo, y perdónenme, muy reciente, porque acaba de ocurrir, fue en las redes sociales, se oyó ese, pero es triste porque uno tiene que respetar, que tiene uno que andar haciendo ahí. Ha habido hasta otros accidentes porque gente se baja a obtener o a buscar esas cosas que no debieran ocurrir, pero aparte ese ya es un acto muy triste, ¿no? O sea, ocurre cuando de repente un huracán o un terremoto y la gente va a las tiendas departamentales a sacar televisores, dices, o sea, digo, ni siquiera es que se roba por necesidad, porque me gustó, lo publicó, creo que el pastor Pedro decía, por necesidad la gente sale a trabajar, por necesidad la gente se levanta temprano, por necesidad estudia, no anda robando, ¿verdad? Entonces, como a veces el enemigo es un facilitador para el pecado, como diciendo, no, mira, pues ya está asegurado, pues, y no es así, o no, mira, no, pues todos lo hicieron, pero ese facilitar, cuando está el temor de Dios, dice, sabes que no participes, y aclararlo, decirle por su nombre, sabes que esto no está correcto, esa mercancía ya no le pertenece pero a la compañía. Es también esa falta de temor, pues, sí, definitivamente. La falta de temor al Señor, y la falta de temor implica falta de obediencia a los mandamientos. No amas a Dios, no amas a tu prójimo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, no actúas pensando en que, pues, no hagas nada que no quisieras que te hicieran, ¿verdad? También. Y entonces, pues, esa falta de temor, pues, de Dios, ¿verdad? Sí. Y que no amas a Dios, o sea, simplemente no amas al prójimo y no te importa el daño, ¿verdad? Que puedas causar a tu prójimo, porque es un daño el que estás causando al prójimo. Estás causando un daño al prójimo. Sí. Así es. Y simplemente, ¿qué más daño que dando un testimonio a tu propia familia, al mundo, de lo que no debes hacer, ¿verdad? O sea, de vivir una vida como ejemplo es deplorable. O sea, imagínate, o sea, ya no sé cuantificar el daño, o a lo mejor igual la capacidad económica que pueda tener esta sociedad, ¿verdad? O esta aseguradora, pero pues el daño que estás haciendo moralmente, espiritualmente, al mundo, ¿verdad? Porque pues imagínate, se publica todo ahorita con todo lo que tenemos, ¿verdad? Y el Señor pues descubre toda la maldad también. Amén. Y el daño que provoca, ¿verdad? Todo el daño colateral, ya olvídate del daño económico, ¿verdad?
Sí, entonces pongo un ejemplo como esto porque a veces dicen, no, pues es que mira, pues ahí estaba tirado y asegurado, y mencionan cosas como es que la ocasión hace, pues no, cuando hay temor de Dios no es así. Ahora, escuche, cuando hay temor de Dios, Dios bendice a los que tienen temor de Dios. Me acuerdo que también hubo un abuso en la familia y estaba todo, y tú eres abogado y sabes que hay momentos que hay que litigar y estás en todo pleno derecho de hacerlo, no estás pidiendo ni más ni estás siendo un abusivo, y a veces les recomiendo, mira, pues está el pastor que es abogado o el hermano que es abogado, porque yo veo, pero ha habido ocasiones que es tanta la bajeza que le digo, ¿sabes qué? Déjaselo al Señor. O sea, ahí sí de plano se pasaron, ¿verdad? Y qué bonito le responde el Señor, pues qué hermoso le responde cuando toman el consejo y confían. Y dice, ay, pastor, sí es cierto. Y al principio como que causa, porque pues cuando es muy bajo el abuso, cuando es muy bajo así con mucha saña, dices, te da el coraje y quieres meter todo el rigor de la ley, ¿verdad? Sí, ver la manera de cómo pues sacar, recuperar, ¿verdad? Y un último caso es, le di consejos, ¿sabes qué, hermana? Yo le podía recomendar, pero en este caso vamos a dejarle al Señor. Y bien bonito que se glorificó el Aleluya. Señor. Gracias a Dios que lo hace, ¿verdad? Porque el temor de Dios lo honra. Amén. Dios honra el temor de Dios. Y acá respecto al comentario de pues no llamarle de otra forma, dice Beto el Gudiño, exacto, porque esto sería romantizar el delito cuando uno busca ahí cómo justificar lo que está haciendo, pues no. Sí. No, y creo que también ese es un buen comienzo para restaurar, un buen comienzo para hacer cambios, cuando uno llama las cosas por su nombre y dice, ¿sabes qué? Pues pequé, ¿sabes qué? Hice esto, la regué, como se acostumbra a decir acá. Y cuando ya confiesas y reconoces tu pecado, también hay oportunidad para restauración, porque también cuando no hubo temor de Dios, pero en la reprensión lo hay, Dios se glorifica. El caso de David, ¿verdad? Cuando viene Natán y le amonesta porque no le era claro. Obviamente era un delito lo que había hecho, había cometido adulterio, había mandado que aquel hombre muriera, pero no había sido confrontado. Y cuando se le llamó por nombre y apellido y le dijeron, ¿eres tú?, dio oportunidad nuevamente al temor de Dios. Por eso también cuán importante es que se amoneste en el Señor, que se exhorte en el Señor a reconocer las cosas como son para poder hacer cambios. Sí, el Señor llama al arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Llama a volvernos a Él. Amén, amén. Pues mira, son las 7:57. ¿Qué te parece si el hermano Ricardo ahí tiene programado un canto? Richard Boy. Vamos a escuchar. Por lo pronto nos escribe dice Claudio Sustaita, si se volteara un tráiler con Biblia, ¿irían por ellas? Buen día, páseses. Buen comentario, ¿verdad? Que vaya a la librería. Muy bien, vamos a la pausa, escuchamos la alabanza y ahorita regresamos. Estamos en Nueva Son cada mañana. Bendiciones. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita.
Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. A mi mente ha venido la pregunta del porqué de tu amor por mí. Mas ya no busco respuestas, mi deseo es adorarte y gozarme en tu amor por mí. Muchas veces a mi mente ha venido la pregunta del porqué de tu amor por mí. Mas ya no busco respuestas, mi deseo es adorarte y gozarme en tu amor por mí. Tu amor, que no lo puedo describir, yo solo sé decir que el Dios de amor me amó, no más condenación, su sangre vino a redimir a cualquier pecador, y todo por amor. Jesús murió por nosotros y fue por amor. Así es, todo por amor, sí. Todo por amor, Israel. Todo por amor, mami. Y crean que Jesús murió por ustedes. Jesús murió por ustedes. Todo por amor. Todo por amor. Gracias, Ricardo. Bueno, pues esperamos que ese punto del temor de Dios sea algo que medite, que reflexione sobre ello y que disfrute la bendición de ese temor al Señor, que siempre tendrá recompensas mucho más en un tiempo donde pareciera que lo que está de moda es todo lo contrario al Señor. Sin embargo, Dios es fiel a su palabra. Y pues ya listos, Paz, para ver qué vas a poner sobre la mesa para comentarlo. Bueno, pues vamos a platicar. A platicar, claro. A comentar la palabra, lo que hacemos. Y que nos ayude también la audiencia, sí, los hermanos que están ahí, que siempre aportan, ¿verdad? Y enriquecen. Gracias a Dios. Sí, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1.
en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y vamos a ver a partir del versículo 19 una lectura. Sí. ¿Verdad? Y dice la palabra de la siguiente manera: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Dice, ¿verdad?, que judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Amén. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, pues ahí, hablando acerca del temor de Dios, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo se manifiesta en el temor de Jehová, ¿verdad? Y si alguien encontramos temeroso, pues, del Señor, y lo veo, la verdad que pues conmueve mi corazón, ¿verdad? Y todo, es Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Verdad? Porque él cumplía con la misión que el Señor le encomendó. Él fue lleno del Espíritu Santo, y en esa llenura del Espíritu Santo era un hombre temeroso del Señor, ¿verdad? Y al grado, o sea que, pues, lo que llama mucho la atención, pues, es de que el pueblo de los judíos esperaban, pues, a su libertador, al Mesías, pero lo esperaban que viniera con la victoria, que viniera, pero también reconocían, no podía negarse la evidencia de lo divino que había, ¿verdad? Puesto por Dios, o Dios actuando, ¿verdad?, en la vida en este caso de Juan, porque pues dices, ¿eres tú el Mesías? Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, eres tú Elías, dice, ¿eres tú el profeta? Entonces, él dice, confesó y no negó, dijo Juan, dice, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Pero por un lado decimos, bueno, ellos se negaban totalmente ni a Jesús lo reconocieron, ¿verdad?, como el Mesías, o sea, no lo podían ver como el Mesías, pero sin embargo, aquí vemos, ¿verdad?, que venían a preguntar, o sea, ¿eres tú? Porque era innegable lo que se manifestaba. Así es. Entonces, y dice, pues dinos entonces tú quién eres. Y por un lado, Juan pudo haber dicho, bueno, yo no soy Elías, pero tengo el espíritu que tiene Elías. Que Elías tenía, ¿verdad? O soy el profeta. Porque Jesús mismo dijo, ¿qué saliste a ver? ¿Verdad? Y dice, no saliste a ver una caña sacudida por el viento, ni saliste a ver un hombre con vestiduras delicadas, los cuales en los palacios de los reyes están, ¿verdad? Sino que saliste a ver. Y entonces, pues Juan no era como la caña que es sacudida por el viento, como con esa fragilidad, ¿verdad? O era un hombre que tenía todo el poder de dominio, ¿verdad?, propio, que es del Señor, firme, ¿verdad? Sí. Porque no lo movía nada, pues, o sea, era un hombre que cumplía con la misión de Dios, que estaba prácticamente en el mundo sin que fuera del mundo, con claridad, ¿verdad? Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Imagínate nada más su manera de denunciar incluso el pecado, ¿verdad? Pues incluso ahorita comentábamos, ¿verdad?, cómo a los mismos fariseos que venían a su bautismo, que nos relatan en el Evangelio de Mateo, les decía, les dice ahí, generación de víboras, ¿verdad? Sí. Dice, les decía, ¿verdad? Y les llamaba al arrepentimiento, claro, ¿verdad? Y digan, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Claro.
Entonces, pero él no decía, yo soy el profeta, él no decía, yo tengo el espíritu, ¿verdad? Sí. Él mucho menos dijo, yo soy el Cristo, ¿verdad? Sí. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿verdad? Sí. Y entonces, él dice, pues, al que ustedes no conocen, este es el que viene después de mí y que es antes de mí, ¿verdad? Antes de mí. Yo no soy, y esto que dice, pues, dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En otra parte de los evangelios dice, encorvado, desatar la correa del calzado. Del Señor Jesús. Entonces, vemos todas estas cualidades, ¿verdad? De despojo, pues, de un hombre que dice, no es como la caña que sacude el viento, no es como el que tiene vestiduras delicadas y que está en los palacios de los reyes, ¿verdad? Sino era, ¿por qué? Porque esto era lo que distinguía también al profeta, por eso el Señor Jesús dijo, y más que profeta, porque tú sabes que los profetas no fueron bien vistos en los palacios, así es. Fueron enviados a predicarle a los reyes, sí, así es. Pero generalmente eran rechazados, ¿verdad? No estaban en los palacios con galas, ni con las vestiduras, ni con reconocimientos, porque por causa de su predicación y la contundencia de su mensaje, pues eran rechazados, eran perseguidos. Y entonces Juan dice, ¿qué saliste? Dice el Señor a ver, ¿verdad? No saliste a ver a una caña cascada, bueno, no dice caña cascada, no. Del carácter, sacudida por el viento, o sea, como algo débil, ¿verdad? Algo que es voluble, eso yo entiendo así, ¿verdad? Como algo débil, como algo, sino saliste a ver a alguien, porque tú sabes, pues, que cuando se compromete la palabra, se compromete el evangelio, pues así entonces es la apariencia del hombre que no es firme en la cuestión de su mensaje, ¿verdad? Porque entonces va a ser débil y entonces no tendrá la contundencia que Dios desea como un mensajero del Señor, ¿verdad? Porque entonces está disfrazando, está adornando las cosas y no es fiel al mensaje. Amén. Y entonces es como una ola. Que es arrastrada por el viento y va y viene, ¿verdad? Y no hay estabilidad, y quién podrá entonces, pues, decir, oye, pues yo puedo con ese ciego, ¿verdad? Guía de ciegos, pues no, ¿verdad? Y entonces, pues Juan no era así como esa caña sacudida por el viento, no era un hombre que pudiera estar en los palacios con vestiduras delicadas, ¿verdad? Por causa del mensaje, de la fidelidad del mensaje del Señor. Fíjate, Paz, pudiéramos pensar que Juan de alguna manera está mintiendo porque pues dice, no soy el profeta, no soy Elías. Y creo que alguna vez comentamos esto. Cuando uno va conociendo al Señor, cuando Dios lo llama a uno va teniendo certezas graduales, una revelación gradual. Por ejemplo, pudiéramos pensar ahorita, recordar en Amós. En Amós era de Judá y fue a profetizarle a Israel, ¿te acuerdas? Y entonces los de Israel le decían, profeta, vete a tu tierra a profetizar. Entonces, cuando le decían, profeta, vete a tu tierra, él decía, no soy profeta, ni hijo de profeta. Ahora, es muy seguramente que él entendiera que no era profeta. Pero no estaba viendo como Dios ve las cosas, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Yo me acuerdo que uno de mis mayores problemas, yo estaba colaborando en la iglesia, sirviendo y haciendo mis actividades, siendo un estudiante y parte trabajando, y me acuerdo que me empezó a lastimar cuando en las misiones o en la obra que estábamos realizando en aquel entonces, la gente me empezó a llamar pastor. Y a mí me daba coraje, me decía, ¿por qué me dicen pastor? ¿Verdad? No entendía, o sea, no que fuese un insulto, sino que no, para mí no aplicaba, porque yo no estaba viendo. Entonces me acuerdo mucho de un pastor que ya está en la presencia del Señor, que fue de mucha bendición para mi vida, Gilberto Chavarría. Me acuerdo que una vez me lo decían hermanos de la iglesia que íbamos a servir, pero me lo decían los del el lugar que visitábamos. Y entonces
yo claramente me incomodaba cuando me decían pastor, y me acuerdo que una vez le dijo a alguien, no se preocupen, dijo, es que no se ha dado cuenta que es pastor. Y yo lo escuché así de... Entonces, imagínate, padre, qué cabezota, ¿verdad? Y me acuerdo que... Traía todas las ovejitas atrás. Sí, pero me les decía, pues, que no se ha dado cuenta. Pero así pasa, o sea, que a veces es... la revelación y el entendimiento es gradual, no sabes a dónde Dios te lleva. Sí. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y pongo el ejemplo de Amós y pongo el ejemplo de lo que a mí me tocó vivir. Que no das, o sea, ¿qué pudo haber pensado Amós? Pues yo voy a dar el mensaje que me dieron que me mandaron que dijera. Sí. Pero ya estaba siendo un portador, ya estaba hablando inspiradamente, de tal forma que los del otro reino dijeron profeta, y él dijo, es que no soy profeta, pero nosotros hoy sabemos que es el profeta Amós, y de hecho yo lo veo con especial cariño. Amós significa el que lleva la carga, y seguramente que eso fue lo que pasó en Juan. Ahora, es sí y no, porque él dice, no soy el Cristo. Dice, ahí sí dice que enfatizó, de hecho, confesó y no negó. Confesó, dice. O sea, confesó y no negó, sino que confesó. De eso sí estoy seguro, fíjate. Ahí sí habla con esa certeza. ¿Sabes qué? Confieso y no niego, yo no soy. ¿Eres el profeta? No soy el profeta. ¿Eres tú Elías? No soy Elías. Pues ¿quién eres? Y entonces la única certeza que tenía en ese momento, y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, si nosotros nos ponemos a revisar qué es lo que Él les está dando la pauta para decir, pues vengo a preparar el camino para el que viene. O sea, y el que viene, si leemos Isaías 40, saludos a mi hermano Juan, saludos a mi hermana Susana Jiménez, a todos los que están escribiendo, gracias por estar ahí, buen día para ustedes. Si leemos el pasaje, pues está siendo bien claro. Es bien claro lo que les está diciendo. Pero él habla en base a lo que tiene certeza. Y una certeza muy firme es, no soy el Cristo. Y una certeza muy firme es, yo soy la voz de uno que clama. Amén. Esa sí es mi certeza. Sí. Claro, que luego Jesús tiene que decir, bueno, si quieren entenderlo. Oye, ahorita que comentabas eso, paréntesis, ¿verdad? El lunes fue reunión de la Alianza de los Pastores. Sí. Y le tocó compartir al pastor Domingo. Sí. Entonces dice el pastor, ¿verdad? Que lo invitó el pastor, el de la Nueva Jerusalén, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, él lo invitó a la Alianza. Dice, es la primera vez que yo iba. Dice, y pues, o sea, yo había recibido todo el amor de Dios, dice, entonces empecé a compartir del Señor, de su obra, dice, y pues me hice un pastor, ¿verdad? Pero en realidad, dice, yo no quería entrar, dice, estaba ahí, rezagado, ¿verdad? Porque dice, me van a decir ahorita, oye, ¿y tú en qué instituto estudiaste? Sí. ¿Verdad? Todas las preguntas que le iban a hacer en torno a su llamamiento. Sí, ¿y tú quién eres? O sea, ¿tú en qué instituto estudiaste? ¿Quién es tu pastor? ¿Y quién es tu pastor? ¿Y de qué denominación perteneces? Dice, yo nada más sabía que... Dios me había llamado. Sí, que Cristo me había llamado. Dice, y entonces, pues estaba yo ahí, ¿verdad? Con ese temor de entrar dice, fue de mucha bendición el pastor Ábrego que el Señor lo tenga en su gloria, ¿verdad? Lo tiene en su gloria. Amén. Pero se fue de mucha bendición para mí la recepción que me dio él y todo para integrarme yo a una comunidad de hermanos que estuvieran ministrando, ¿verdad? Ajá. Pero dice, ¿qué cree que pasó? Pues pasó lo que sospechaba. Que todos me preguntaron. Y sí. Dice, pero dice, yo nada más sabía que el Señor me llamaba, o sea, que el Señor me había llamado y estaba haciendo lo que el Señor me ordenó, me ordenó hacer, ¿verdad? Eso ya entre paréntesis. Sí, qué hermoso. Y es que es cierto, en muchas ocasiones los que somos llamados del Señor, número uno, en mi caso yo no quería ser, estoy diciendo que me ofendía cuando me decían pastor. Estás mencionando el caso de Domingo también, cuando
pues él solamente estaba atendiendo un llamado. Y es que en algunos momentos la gente nos puede ver así, los no cristianos, como ignorantes, porque algunos pues o no hemos estudiado, o no se ha estudiado un instituto, un seminario bíblico, teológico. Pero la verdad es que, sin justificar el hecho del estudio, digo que todo el mundo tendremos que estudiar, para involucrarnos en el estudio, en adentrarnos a muchos temas, pero en un principio es muy empírico, pues sé que me llamaron, es la única certeza que tienes. De hecho, a veces ya como pastor, uno de repente ves a 2, 3 con el mismo perfil y dice, bueno, pues todos somos pastores, y en muchas ocasiones no es así, ¿verdad? Pero ya el hecho de que pues todos iniciamos, no, pues todos somos, y no es, o sea, falta definición, precisamente porque vas caminando en base a una obediencia, y en la medida que vas obedeciendo, vas siendo firme, vas siendo con un carácter y un temple que Dios te va dando, pero en la misma sucesión de obediencia, ¿verdad?, al llamado. Pero al principio sí es muy ambiguo, ambiguo. Y yo creo que esto es algo de lo que le pasó a Juan el Bautista, pero él tenía 2 certezas, de las cuales aseguró y no negó: no soy el Cristo, eso sí lo sé. Segundo, sí sé que soy una voz que clama en el desierto. Ahora, esto tenía que haber sido la clave para ellos, porque tenían que remitirse. Ahorita tengo aquí abierto mi Biblia en Isaías 40 y lo voy a leer, porque para poder definir quién es el Mesías, hay que determinar quién es Elías. Y eso, para todos los que se les pasó en blanco. Yo por eso dije un día, estábamos aquí en el programa, Paz, y compartía yo cuán importante es tener el corazón preparado para el arrepentimiento, porque el arrepentimiento te lleva a Cristo. ¿Qué le pasó cuando Juan, vamos a suponer que Juan no fuera Elías, que Jesús dice que sí lo es, que Juan no fuera el profeta, pero Juan apelaba a algo muy necesario: hay que arrepentirse. Toda persona con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón pobre, Juan tiene razón. No sé quién sea, no sé si es el profeta, no sé si es Elías, no sé si es la voz, pero yo me identifico en cómo estoy viendo cómo estamos, que tengo que arrepentirme. Ahora, lo comenté un día contigo aquí, si la mayoría hubiera reconocido el arrepentimiento, hubiese conocido al Mesías. Amén. Porque no hay manera de venir al Mesías sin el arrepentimiento. Entonces, qué bendición es la vida de Juan, y qué bendición será la vida del pueblo que Dios levanta en este tiempo. Amén. Porque estamos ante el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y algunos creemos que será primero un arrebato y luego una segunda venida, y algunos dicen no, y que si 3 años y medio, y que 7. No pasa nada. El punto es que Cristo va a regresar. Amén. Y que tienes que estar preparado para su regreso. Y que para estar preparado, yo he escuchado a muchos pastores decir, es que antes de que venga Cristo va a haber un avivamiento. Y yo digo, no estoy seguro de eso. Lo que sí estoy seguro es que antes de que venga Cristo se va a predicar el arrepentimiento. O sea, no necesariamente que va a haber un avivamiento, pero sí que el pueblo de corazón sencillo, de corazón contrito, se va a arrepentir. Va a ver al Mesías. Y eso definitivamente que sí es un avivamiento, pero para muchos el avivamiento son manifestaciones que yo creo que ocurren. Yo creo que Dios es soberano y que Él tiene todo el poder, y los ministerios y las operaciones y los dones están en función. Eso lo creo y lo he visto, en la práctica, dicen los médicos, en la praxis. Me he dado cuenta que así es. Pero sé que para prepararse para esa segunda venida hay que sumergirnos en el arrepentimiento, hay que examinarnos y cotejarnos a la luz de la palabra y decir, Señor, no andamos como debiéramos andar. Entonces, cuando Juan dice las únicas 2 certezas que él sí manifiesta: no soy el Cristo, y número 1, y número 2, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aquí ya les está dando la pauta. Porque si lo leemos en Isaías, voy a leer más o menos una cantidad de versículos, y ahorita leemos comentarios muy lindos que nos hacen, gracias a Dios, gloria al Señor. Isaías 40 dice: consúélense, consúélense, pueblo mío,
dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora, le habla a alguien. Voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Prepara camino a Jehová. Fíjate, a Jehová. Endereza calzado en la soledad a nuestro Dios. Esa era la función de la voz que clamaba, preparar el camino y enderezar. ¿Qué estaba haciendo Juan? Predicando arrepentimiento, preparando los corazones, porque el que venía detrás de él, dice, viene después de mí, pero ¿qué creen? Es antes. Y ese es antes, pues estoy preparando el camino a Dios mismo. O sea, qué increíble lo que está diciendo. Si esto, o sea, los fariseos o los que mandaron preguntar, les pasó de noche. Y qué terrible es que nos pase de noche. Miren, los judíos hasta el día de hoy, en ciertas celebraciones, en la mesa dejan un lugar para Elías. Hay un lugar vacío, es parte de la tradición. Oye, esa silla no la ocupa nadie. ¿Por qué? Es para Elías. Porque dicen, si viene Elías, viene el Mesías. Aquí está. El Señor dijo que Elías ya vino. Elías ya vino. no se dieron cuenta, paz. Y eso es terrible, porque el señalamiento de decir, de aquí das vuelta a la derecha y te vas todo derecho, una manera de decir, era Juan. Si hubieran admitido el arrepentimiento que Juan promovía, hubiesen conocido a Cristo. Por eso nosotros creemos firmemente que sin arrepentimiento no puedes conocer a Jesús. Si alguien dice, es que yo soy bueno, no ha conocido al Señor. Es que a mí Dios me llamó porque soy muy buena persona. Híjole, hermano, ¿no te has dado cuenta de tu condición? ¿Cómo puedes venir a Jesús? O sea, Jesús no está escogiendo a los buenos, no está escogiendo a los sanos, está escogiendo a los muertos en sus delitos y pecados, para que oigamos su voz. Entonces, qué terrible es que leyendo lo que estamos leyendo, les está diciendo en su cara, yo soy la voz de uno que, claro, alguien debe, a ver, ¿dónde dice eso? En Isaías. Bueno, ve a Isaías y le, oye, este está diciendo que es el profeta, porque sin darnos cuenta, él es el profeta. Amén. Él es la voz. Cuando Juan, voy a leer lo que leíste ahorita en el 1:19, pues. Dice en el versículo, el 23, cuando dice yo soy la voz de uno. Ok. ¿Qué versículo es? El 23. Sí, léelo por favor. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, él les está diciendo quién lo profetizó. Nosotros sabemos ahorita que es el capítulo 40. Pero no sé si te llama la atención, Paz, que dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. En Isaías 40 dice, voz que clama en el desierto. Hoy sabemos que en el tiempo de Juan había un grupo de estudiosos de la Biblia que se apartaron a vivir en el desierto, que se retiraron de la comunidad religiosa de ese momento, de la sociedad, y se apartaron a estudiar. Entonces Juan le pasa lo que nos pasa a muchos. Yo soy la voz de uno, somos muchos, pero la realidad es que él era la voz. Amén. Él era la voz. Él era el que estaba bautizando. ¿Quién lo puso a bautizar? Pues el Señor. Entonces él de alguna manera dice, soy la voz de uno, porque eran muchos. Hoy sabemos cómo se llamaban ese grupo de personas, estudiosos de la Biblia y celosos de la Torá y de muchas cosas, que ya no se identificaban con el sistema religioso de Jerusalén. De hecho, Juan es hijo de sacerdote, por favor, hijo de Zacarías, ¿verdad? O sus papás son gente de ministerio, pero ya no se identificaban. Es como Jeremías, que era hijo de Hilcías. Así es, de Hilcías. Lo mismo pasa con Ezequiel, o sea, pero gente que Dios llama, ya no ejercer ese ministerio, pero sí el de profeta, el que está amonestando al ministerio que viene chueco, ¿verdad? Que viene equivocado. Pero aquí les está diciendo,
Y es tanta la humildad que dice, yo soy la voz de uno que clama. Pero él sabía que eran muchos los que clamaban, era un grupo que se reunía y sí, vivían de una manera muy, pues, ajena a todo lo que podías hacer en la ciudad. Pero estaban buscando a Dios, se estaban apartando. Pero cuando dice soy la voz de uno, como dijo Isaías, eso sí lo tenían bien claro. Dios levantó la voz en este tiempo. Amén. Para prepararle a Jehová el camino. Sí. ¿Quién eres? Pues, bueno, ¿quién eres? Dice, hay un proverbio que dice que te alaben los labios ajenos y no los propios. Y cuando Jesús dice, Él es Elías, ya no hay nada que decir contra eso. Porque aunque Él hubiese dicho, no soy, si eres, hijo, tú eres lo que yo digo que eres. Perdóname, Señor, nunca pensé. De hecho, Jesús no solamente dice que es Elías, sino que lo pone a la altura de ningún otro. Dice, de los nacidos de mujer y bajo la ley, no hay otro como este. Fíjate, ya ni siquiera Elías, ya ni siquiera Moisés o Abraham, no hay otro como este. Sí, había una pureza increíble, total, o sea, una entrega al Señor. Ahora, algo maravilloso es que no vas a ver en todo el ministerio de Juan un solo milagro. No estamos diciendo que no creemos, pero se fue tan firme en su ministerio que se dedicó a dar el mensaje y a vivir de acuerdo a él. Claro, cuando viene Jesús y él señala hacia Jesús, muertos, resucitados, leprosos, limpiados, lo que tú quieras, pero todo era a través de Juan. O sea, qué pureza del Señor, qué glorioso el Señor, que agarró un instrumento tan puro para decir, aquí no hay error, este hombre no hay nada de que le acuses, de un falso milagro, no, nada. Revísalo, examínalo, escudriñalo y ve hacia dónde apunta. Y escucha lo que habla. Claro. Lo que está diciendo. Claro. Entonces, como indicador, fue perfecto. Perfecto. Aquí en el parque industrial de la ciudad hay una compañía alemana que hace termómetros y eso, hay de todo, ¿verdad? Pero platicaba con alguien que trabajaba y decía, pastor, es que es tanta la eficiencia que tiene que tener, son cosas sumamente... Y ya me decía qué tipo de horno los utilizaban. Y yo nunca me había puesto a pensar en la calidad de un producto de esas características. Bueno, explico esto para decir, Juan tenía que ser lo más alto en producto para señalar. Sí, por eso cuando dice, ¿verdad? Es necesario que él crezca y que yo mengue. Y que dice, yo no soy digno de desatar encorvado el calzado de la sandalia, ¿verdad? De sus pies. Sí. O sea, estaba bien consciente de la majestad del Señor, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, un Pedro diciendo en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Oye, Señor, vamos a hacer enramadas. no sabía con quién estaba tratando. No, o sea, pero acá, o sea, decir no soy digno, o sea, estar en ¿Qué claridad tenía de eso? Bien claro. ¿Qué claridad tenía? A mí me sorprende. Sí, porque a cualquier otro se nos hace fácil y le llamamos mi amigo y esto. Y claro que él puede ser todo eso. Sí. Pero él no puede negarse a sí mismo. Sí, y no, dice, el Señor Jesús dijo, yo no busco la gloria de los hombres, ¿verdad? Sí. Y Juan, en ese espíritu del Señor, pues, o sea, él no buscaba la gloria de los hombres. Sí. Sí. Él dijo, él decía, el Señor dijo, no es como la caña sacudida por el viento. Sí. No es alguien que se va a doblar, no es alguien que se va a mover, ¿verdad? O sea, está en esa firmeza porque la roca, pues era el Señor, ¿verdad? La roca eterna sobre la cual estaba él descansando y era la base de su voz, de la voz, era la voz que clamaba, ¿verdad? Sí. Entonces, es algo maravilloso, ¿verdad? Por eso el Señor mismo dijo, o sea, no se ha levantado otro, porque a veces por mucho que se haya manifestado el Señor, hay duda a veces, o sea, hay momentos de debilidad, ¿verdad? Y Juan vemos una constante, pues, de vida. El único momento que tuvo fue cuando ya iba a ser degollado, ¿verdad? Sí, cuando iba a ser decapitado. También para que no hubiera duda, ¿verdad? De que pues no dejaba de ser un hombre, ¿verdad? Pero pues vemos, ¿verdad? Esa manifestación tan hermosa del Espíritu de Dios en la vida de este hombre que
pues vinieron a preguntarle, ¿tú quién eres? Así es. Y por eso, Paz, al día de hoy, y vuelvo a insistir, porque Elías no es alguien que vino en tiempos de Acab solamente. No es alguien que vino a preparar el camino a Jesús, a su primera venida. Elías es ese espíritu. Acuérdense que Elías significa Jehová es mi Dios. Algo así significa, ¿verdad? Elías, Jehová es mi Dios. Pero Elías representa el Espíritu de Dios en celo por lo que es correcto, en celo por el camino, en celo por decir no te contamines de nada. Y yo creo, porque lo leo en la Escritura, que se va a volver a levantar ese espíritu de Elías en medio de lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que no haya, oye, esa brújula no indica bien oye, ese reloj falla, oye, se retrasa. No. Elías tiene una precisión, ha sido pulido por Dios. Obviamente es la obra del Señor en Juan, Amén, la obra del Señor en Elías. Dice la Biblia que Elías era hombre sujeto a pasiones. Pero en la vida de Juan alcanzó una precisión porque requería bien señalar, así, no vaciló, no es como que, pues no estoy seguro. Y fíjate, nos damos cuenta que las dudas o las incertidumbres de Juan eran respecto a sí mismo, en el tema de profeta, que ya es un título, es un oficio, y respecto a Elías, que es el título y oficio. Pero respecto a lo que tenía que hacer, dijo, yo soy la voz de uno. Y probablemente pensaba él, y si me matan a mí, hay varios atrás de mí. Porque somos varios los que tenemos este celo. Que sabemos que después, esos discípulos de Juan, se hacen discípulos del Señor Jesús. Sí. Porque entendieron perfectamente. Oye, pero bautiza más. Es que acuérdense que les dije que yo no era. O sea, era tan impactante su vida que todos decían es Juan. Pero recuerden que les dije que no soy. Ahí está. Él es. Y entonces esos discípulos también se hacen para aquel lado. Y hoy en día, insisto, ante el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, no sabemos cuándo, no sabemos el día y la hora, no podemos aventurarnos a decir, pero cada vez más cerca, Dios levantará un pueblo bien dispuesto, bien entendido de la Escritura, del trazo de las Escrituras, para que cuando alguien venga, saber lo que no somos, que Él diga lo que sí somos, pero apuntar a aquel que es por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es y será, ¿verdad? Y pues no, en esto no hay falla, no hay falta. No hay falla ni sombra de variación. No hay sombra de variación, así es. Entonces, si hablásemos de termómetros, este termómetro llamado Elías, llamado Juan, es sumamente preciso. Si fuese una brújula, es un elemento de precisión. Amén. Sí, pues así como vidas que Dios escoge para propósitos determinados, ¿verdad? Vemos el caso de María, ¿verdad? Cómo el Señor la escoge como un instrumento. Amén. Para manifestar su gloria. Y así en el caso de Juan, ¿verdad? También. No sé si hay algún comentario. Sí, pues tenemos algunos comentarios. Nuestra hermana Beatriz Domínguez dice, buenos días, Pastor Román y Pastor Javier, saludos al hermano Ricardo, damos gracias a Dios por sus vidas, gloria al Señor, porque atendieron al llamado y muchas gracias por su paciencia para con nosotros, dice. También escribe Alberto Cortés, dice, buenos días, paces. Paces. En verdad es un placer y deleite para mí, espíritu, el escuchar cómo esgrimen con la espada de la palabra y dejando al descubierto el engaño y el error. Gloria al Señor. Nos Maito Juan que nos saluda, dice, buenos días, pastores, gracias por esta palabra, bendiciones. Es el Señor, ¿verdad? Amén. Pero si nosotros, creo yo, como pueblo de Dios, también tenemos que ir, le decía en estos días a la iglesia que tenemos que reconocer nuestras debilidades y presentárselas al Señor, porque dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Le digo, pues, entonces, hagámoslas, reconozcámoslas nosotros primero. Pero qué importante es que vayamos ajustando. Todo mundo tuvo oportunidad de andar desorientado,
a lo mejor de rebelde en algún momento, pero creo que conforme se acercan los tiempos, se tiene que cumplir esa palabra que dice, baste ya el tiempo. Amén. Para agradar a los gentiles. Ya pasamos mucho tiempo siendo volubles, o ya pasamos mucho tiempo siendo con falta de certeza. Amén. Viene el tiempo de afirmarnos. Sí, pues lo que la voz que clama, ¿verdad? Amén. Y por la cual los profetas pues hablaron y profetizaron, ¿verdad? El Espíritu también, de ese llamado a volvernos al Señor. Sí. Y el Señor dice, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, amén, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, ¿verdad? Sí. Entonces la voluntad del Señor es el hecho de que podamos arrepentirnos, ¿verdad? El volvernos al Señor y reconocerlo, pues, y humillarnos y poder que Él sane, ¿verdad? Porque precisamente esta voz que clama en el desierto, Él dice, el Señor Jesús dijo, hablando también, por ejemplo, de la caña, ¿verdad? Acá dice de Juan el Bautista, dice la caña que no es como la caña sacudida por el viento. Pero en el caso del Señor dice que pues no destruye la caña cascada, ¿verdad? Y la caña cascada pues era una caña que se utilizaba a veces para instrumentos, la caña, como la flauta, y con la cual se tocaban melodías hermosas, ¿verdad? La caña era utilizada para instrumentos musicales. Pero, por ejemplo, una caña que era cascada, era una caña que ya estaba agrietada, estaba doblada, estaba inservible, no servía para nada. Pero el Señor, al ver las vidas como esas cañas cascadas que no les puedes dar ninguna utilidad, pues el Señor vino a eso, ¿verdad? Vino a dar vida a quien estaba muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Y a darle utilidad, ¿verdad? A una caña cascada o un pábilo que dice no lo va a pagar, ¿verdad? Cuando ya dices tú, no, pues esto ya no sirve, ya, o simplemente ya está echando más humo que es más de perdición que de beneficio, ¿verdad? Una vida se puede decir, pero Dios ve lo que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Él ve con amor, con su gracia, y en vez de apagar el pábilo que humeara, que es, por decir, esa mechita de la lámpara que ya está medio, ya casi, ya podemos decir, ya está echando más humo y contaminando más, el Señor echa el aceite, pues, o sea, el Señor da vida, y el Señor hace vivifica la caña, ¿verdad? Y que hace posible lo imposible. Sí. ¿Quién podrá ser salvo, verdad? ¿Quién podrá? Pues el Señor dijo, para el hombre no es posible, pero todo es posible para Dios. Dios hace posible lo imposible. Y lo más posible que pueda hacer Dios, ¿verdad? Que nadie puede hacer, es el hecho de dar vida espiritual, de dar una vida en abundancia, y de transformar las vidas. Él puede hacer esto. Él hace este milagro de salvación, de vida eterna, y entonces pues este es el Espíritu del Señor, ¿verdad? Amén. Y fíjate, Paz, hay algo que nos quedan un poquitos minutos, pero me gustaría volver a comentar. Juan no solamente enseñaba, no solamente bautizaba. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que nos leías al principio, del 19 en adelante, la pregunta de los fariseos es: ¿por qué bautizas? Porque el bautismo es un símbolo de una etapa, es el símbolo de la inmersión de alguien en algo. Si bien es cierto, dice Pablo en 1 Corintios 10, que todo Israel fue bautizado cuando salió de Egipto en el Mar Rojo y con la nube, y los judíos tienen muy claro la figura del bautismo. En muchas ocasiones nosotros no, porque a lo mejor lo recibimos de la tradición romana y decimos, pues, bautismo, no entendemos, porque ni siquiera se daba la inmersión. Hoy que estamos en la fe, a la luz de la palabra, sabemos que bautizar es sumergir hasta impregnar, hasta empapar.
lo que me llama mucho la atención es que Juan bautizaba en arrepentimiento y se hizo famoso. En Hechos 19, Pablo encontró a ciertos discípulos en Éfeso, una iglesia que ya tenía ciertos conceptos muy claros, pero que le faltaba pues avanzar, ¿verdad? Y Pablo hacía una pregunta, porque esto es muy importante que se sepa, que toda persona que es seguidor de Cristo tiene que tener el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, encontrando ciertos discípulos en Éfeso, pregunta si ya tienen el bautismo del Espíritu Santo. A lo cual los de Éfeso responden, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. O sea, no hemos conocido esa doctrina, nadie nos ha sumergido en esa enseñanza. Entonces, Pablo hace una pregunta, ¿en qué pues fueron bautizados? Y entonces estos como discípulos dicen, pues ya llegamos al de Juan. Y en el versículo 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es de Jesús, el Cristo o el Mesías. Pero lo que quiero señalar es que fue famoso el bautismo del arrepentimiento, ¿verdad? Si bien es cierto, la Biblia dice que tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos del bautismo del arrepentimiento es la necesidad de nosotros de ser sumergidos en cuánta cosa me tengo que arrepentir. Porque a veces el Evangelio llega a nosotros de una manera diferente a la que debe llegar. Nos dicen, mira, cree y es más, confiesa que Jesús es el Señor. Pues puedo confesar que Jesús es el Señor, pero la Biblia dice que tiene que ser un fruto de labios, no solamente confesarlo, sino que cuando lees ahí Romanos 10, 9 y 10 dice, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, para que pueda haber ese bautismo, entre comillas, como símbolo, ellos eran enseñados en cuántas cosas estaban mal. Entonces, ya lo hemos platicado tú y yo aquí, Paz, cómo a Jeremías se le dio el ministerio de arrancar, arruinar, derribar y destruir, para luego edificar y plantar. Hoy en día, la iglesia está tan preocupada en promesas, que me vaya bien, que no está meditando en aquellas cosas de las cuales hay que arrepentirse. Amén. Porque si bien es cierto, nosotros llegamos a Cristo y confesamos que somos pecadores, lo cual es un buen comienzo, la Biblia nos enseña que Dios es fiel y justo para perdonarnos, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Pero no dice que si confesamos que somos pecadores, sino dice si confesamos nuestros pecados. Y para que alguien pueda confesar su pecado, tiene que tener conciencia de que está mal, pecando, de que está pecando. Sí, bueno, la palabra nos dice, ¿verdad? ¿Quién nos librará de nuestros propios errores? ¿Verdad? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, a veces no está claro para el hombre el pecado, y muchas veces las promesas pues no se dan, porque el Señor mismo en Isaías dice, los pecados han hecho división entre mí y vosotros. Así es. O sea, eso ha causado que a veces porque las oraciones no tienen una respuesta como desearíamos, ¿verdad? Sabemos que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena, ¿verdad? Y que lo que el Señor concede, Él lo hace en su sabiduría. A veces nos va a decir que sí, o a veces que no, o a veces nos va a decir que sí, pero en su tiempo, ¿verdad? O sea, Él sabe todas las cosas, pero en ocasiones también, ¿qué pasa? A veces que no hay respuesta, ¿verdad? Y vemos este interés del Señor de poder corregir lo que está deficiente, lo que el Señor hablaba y llamaba, ¿verdad?, al arrepentimiento. Pero eso entra cuando el Espíritu Santo, pues nos muestra también y nos convence de ese pecado. Y eso es a lo que voy, que hoy en día, al no estar conscientes, como dijiste, líbrame de mis errores, de los que me son ocultos, al no estar conscientes, creo yo, profeso yo,
le dije a la iglesia que necesitamos ser sumergidos en arrepentimiento. Es decir, necesitamos ya como cristianos, estamos hablando de ya como un pueblo, porque diría, yo he escuchado gente que dice, no hay nada de qué arrepentirte, al contrario. Cuando tú aceptas al Señor, empiezas a entender que todo lo que Dios te diga que está mal, está mal. Oye, es que yo siempre lo he hecho y soy cristiano y no le hago, pero está mal. Y Dios, por su Santo Espíritu, te sumerge en ese arrepentimiento. ¿Por qué? La esposa de Cristo es una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Él ha abastecido, Él tiene todo para que la iglesia no presente arruga. Es que si nos ponemos a pensar, oye, ni arruga ni mancha, bueno, procuro no andar manchado, pero ni arruga, Señor, pues que me recargué, vengo conduciendo hace 1 hora, sin arruga. Entonces, si entendemos eso, la iglesia está constantemente observándose para poderse presentar gloriosa. Es decir, se prepara. A ella se le ha concedido que se vista, es una concesión. ¿Quién la solicita? Pues ella en el entendimiento, y luego dice que el lino limpio son las obras justas, ¿verdad? Entonces, no puede ser que hoy en día, empezamos con el temor de Dios, el Salmo 128, la bienaventuranza, no puede ser que hoy en día se desestime esto, pues. El hecho de un corazón que está siempre dispuesto a arrepentirse, porque entre más conocemos al Señor, y una de las cosas de la naturaleza caída, pues, es siempre querer encontrar culpables, ¿verdad? Claro, ya lo sabemos. Sí. ¿Verdad? Desde ¿A quién le echó la culpa, verdad? Sí, siempre, y a veces es increíble cómo en esa naturaleza nunca hay responsabilidad. O sea, siempre, oye, ¿por qué esto? No, es que pues me hizo. No, es que no sé por qué, pero pues no, o sea, me hizo esto, me hizo lo otro. O sea, siempre las demás personas tienen la culpa de todo lo que pueda acontecer, ¿verdad? Sí. Y nunca hay responsabilidad. Sí. Y el Señor nos llama a asumir responsabilidades, a reconocer nuestros errores, pero en ese reconocimiento, pues es que haya esa humillación delante del Señor, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué, Señor? Pues necesito, ¿verdad?, de ti, perdóname, y también reconocer que fallamos, pues, y cuáles son nuestros errores, ¿verdad? Sí. Fíjate, dice Chuyín Díaz, en algún momento yo pasaba por una situación económica difícil, y en 3 ocasiones vi que se les cayeron carteras a algunas personas. Fui tentado a tomarlas y no a entregarlas. O sea, vio a quién se le cayó, ¿verdad? Pero el Señor me puso que era robar y no estaba bien. Y yo le decía, Señor, con esto soluciono mi problema. A lo cual él me decía, yo soy la solución, no te manches con robo. Por lo que mencionaban de la rapiña. Sí, gracias por compartirnos, Chuyín. Es que si volvemos al tema del temor de Dios y al tema de ser sumergidos en el arrepentimiento, ser sumergidos, porque es bautismo, y muchas ocasiones se piensa que el bautismo es el símbolo del agua. No, el símbolo del agua es la graduación de algo que ya tomé como enseñanza. Entonces Juan y todos los que eran de su grupo enseñaban al pueblo por qué se habían retirado, por qué se habían apartado del sistema religioso, predicaban en que veían, y la gente, cuando aceptaba ese mensaje, se bautizaba en agua. Es decir, primero eran sumergidos en la enseñanza del arrepentimiento y luego eran bautizados. Entonces, hoy en día, cuán importante es llevar a la iglesia a ese arrepentirte en lo que te tienes que arrepentir. O sea, tampoco es estarnos flagelando y soy lo peor y no valgo nada. No. Es solamente ser muy precisos de decir, a ver, sí, estamos faltando en esto, Señor. ¿Verdad? Y yo estoy consciente que habrá iglesias que adolecen más o partes de la iglesia que adolecen más de una cosa, y a lo mejor en tal lugar se refleja más un tipo de pecado, ¿verdad? Y a lo mejor en otro, pues a lo mejor hay más orgullo, y allá pues a lo mejor hay más cohecho, qué sé yo, pero todas tenemos. Por eso, para mí, termino,
El mensaje a las 7 iglesias son el toque de las 7 trompetas. Arrepiéntete de esto, arrepiéntete de esto. Es una preparación para el inminente regreso. Amén. Y si lo vemos así, lo vivimos así, prepárense que Cristo viene pronto. Amén. Sí, pues. Oye, pues nos tenemos que ir. Ya se nos lo andamos pasando, ¿verdad? Y pues nos tenemos que ir. Pues gracias, Paz, gracias a Dios por esta palabra. Gracias al Señor. Gracias a todos, hermanos, amigos, por estar fielmente aquí acompañando. Les agradecemos. Si les es de bendición, por favor, compártanla. Hagan un comentario al compartir, etiquétenla. Dios los bendiga. Gracias a nuestro hermano Ricardo. Sigan en sintonía, primeramente del Señor, también a través de Neuma Multimedia. Que el Señor lo bendiga. Aquí lo esperamos en la próxima.